tema de hoy, en nuestra última sesión de la academia, es la gracia, y luego terminaremos con el tema de la unción, que nuestro hermano César va a estar compartiendo con ustedes, y luego vamos a hacer una oración muy especial por todos. Me da mucho gusto que han perseverado hasta este punto, hasta este momento. De veras que ustedes merecen las felicitaciones, porque no todos los que comienzan terminan, ¿verdad? Y quiero que sepa que así es en todas las cosas, ¿okay? Cuando yo hice la high school, no todos con los que comencé terminaron. Cuando me gradué del colegio bíblico, no todos terminaron los que comenzaron. En cada etapa y en cada cosa en que uno emprende, siempre va a haber algunos que comienzan y no terminan. Razones, excusas, va a haber toda la vida. Pero qué bonito es, yo me siento muy bien que ustedes, y ojalá que se sientan ustedes así, que lo que ustedes comenzaron lo están terminando. Y eso se puede aplicar a cualquier área de su vida de este punto en adelante. Porque el Señor no ha terminado con nosotros, apenas está comenzando el proceso. Entonces va a haber momentos que vamos a querer darnos por vencidos, vamos a querer tirar la toalla, pero el Señor quiere que aprendamos a ser perseverantes en todo lo que hacemos y no darnos por vencidos, porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Entonces vamos al tema de la gracia. Este es uno de los temas que a mí me apasionan mucho, porque es aunque hasta está en la Biblia, ¿verdad? Por miles de años está en la Biblia el tema de la gracia. Sin embargo, muchas veces no tenemos una verdadera revelación de la gracia de Dios hasta mucho después. A lo menos yo hablo por mí, que el Señor tiene que tratar con uno realmente, y en el tiempo de Dios, en un momento Dios le revela a uno el significado de lo que es la gracia, y Dios quiere que nosotros aprendamos verdaderamente lo que es vivir la gracia como Jesús la enseñó. Y el enemigo también, no crean, él va a querer distorsionar la gracia de Dios y hacerlo algo que no es. Pero esta tarde yo sé que no queremos tardarnos más. Please, I need a marker. I need you guys to tell me don't tell me at the last minute, so tell me like 10 minutes. At the 20-minute mark, let me know that we're just got 10 minutes to go, okay? All right. Entonces, así hay escrituras que ustedes van a tener que quizás con más tiempo y detenidamente examinarlas en su casa, leerlas, estudiarlas un poquito más. Este manual que ustedes tienen en su mano es un manual que a ustedes les puede servir mucho de seguir, volver otra vez al principio y darle otra repasada en su tiempo libre y volver a leer cada lección, aunque hagan una lección por semana, y leer todas las escrituras para que ustedes estén bien versados en estos temas. ¿Okay? Vamos a ver, en primer lugar, donde la gracia de Dios más se aplica, o en primer lugar, y que se escucha mucho, es donde está en Efesios capítulo 2, versículo 7 y 9, aunque quisiera que leyéramos unos versículos anteriores, porque eso nos da un poquito más de trasfondo en cuanto a lo que realmente, en el contexto, ¿verdad?, de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Capítulo 2 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Pero Dios, en medio de todo eso, dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia,
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces está muy claro ahí que la salvación no es por obras, no hay nada que usted pudiera hacer para poder merecer la salvación o ganarse la salvación. No hay nada, absolutamente nada. No hay ninguna obra, no hay ningún acto. Esto es definitivamente, exclusivamente un don. Don quiere decir regalo, ¿verdad? A lo regalado, ¿verdad que no se anda cobrando lo regalado? Ya sería el colmo que alguien le regala algo y dice, oye, no te olvides ese regalito que te di, ¿sí? Me debes. ¿Cómo que te debo? Un regalo. Porque sí hay, en inglés dice hay Indian givers, ¿verdad? Ellos que regalan y no quieren algo para atrás. La gracia no es así, es un don, es un regalo inmerecido. En primer lugar, no lo merecíamos. En segundo lugar, Dios no nos está cobrando, ni quiere nada de ti de regreso. La salvación es gratis, es por gracia. ¿Por qué? Dice, para que nadie se ande gloriando, para que nadie diga por mis méritos, porque yo soy bueno, porque yo soy justo, porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo voy a la iglesia, porque yo hago esto. Dios no quiere que nadie reciba el crédito, sino solamente Él. Juan 1:14 nos habla de cómo la gracia nos fue dada en Cristo. Me dice este versículo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? Por medio de Jesucristo. La gracia vino por medio de Jesucristo. Antes de Jesucristo no había gracia. ¿Qué había antes de Jesucristo? La ley, ¿verdad? La ley decía, haz esto o si no, hay consecuencias, ¿ok? Y la ley no perdonaba, la ley ejecutaba, la ley era sin misericordia. Pero vino Jesús lleno de gracia y de verdad. Me gusta el orden en que está eso, de gracia y de verdad, no de verdad y gracia. Primero Dios muestra su gracia y luego te dice tus verdades. Amén. Con la mujer que fue sorprendida en adulterio, primero la amó, primero le mostró su gracia y después le dijo, ok, ahora ya ve y no peques más. Pero no le dijo al principio, no le dijo, mujer, ¿por qué andas pecando? Mujer, tú ya no debes hacer eso, pero mira, ya deja. No, primero la amó, la recibió, no le mostró condenación. Cuando todos los demás estaban queriendo apedrear y condenar, Jesús le mostró aceptación, le mostró gracia, pero no se quedó ahí. Que le dijo, mira, ya salte de eso. Y después ya la amonestó, con amor, con ternura. La verdad siempre viene después de la gracia. ¿Ok? Por eso para mí ese versículo sobresale mucho, porque me da a mí un principio muy importante de cómo nosotros debemos de operar con la gente. La gracia, la definición de gracia es favor, un favor que Dios nos hace voluntariamente, sin que nosotros se lo pidamos. Y Pablo lo hizo muy claro en el capítulo 2. ¿Cómo andábamos? Nosotros estábamos muertos, andábamos siguiendo la corriente, dice, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. ¿Quién es el príncipe? El diablo. Andábamos corriendo con el diablo, haciendo todo lo que la carne, como dice el mexicano, dándole vuelo a la hilacha, ¿verdad? De la carne. Y en medio de todo eso, sin nosotros pedir, sin nosotros buscar, ¡pum!, aparece la misericordia y la gracia de Dios. Entonces es un favor
inmerecido y que Dios hace voluntariamente sin que nosotros se lo pidamos y que supera todas nuestras expectativas. Entonces, gracia es tener el favor de Dios sobre nuestra vida. En inglés hay un acróstico muy bonito sobre la gracia: Grace, G-R-A-C-E, God's riches at Christ's expense. Entonces, las riquezas de Dios a expensas o costo de Cristo. Es un acróstico en inglés. O sea que todo lo que hemos recibido, a mí no me costó nada, pero a Él le costó todo. Él pagó el precio y nos da su acceso a sus riquezas por el precio que Él pagó, sin nosotros habernos costado absolutamente nada. C, no como deuda, sino de gracia. En Romanos capítulo 4 y versículo 13 al 16, vamos a leer la siguiente en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es muy importante observar aquí que la figura de la justificación es por medio de la fe. Y eso fue primero dado a los gentiles, no a los judíos, porque los judíos, el Señor batalló un poquito todavía con ellos, ¿verdad?, para convencerlos. Entonces Dios comenzó a mostrar su gracia primero para con los gentiles, y ellos fueron los que recibieron realmente la revelación de la gracia de Dios antes que los judíos, porque dijo Jesús ahí en Juan, cuando estábamos leyendo, a los suyos que vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le reciben, sean gentiles o judíos, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí es donde somos justificados. Somos justificados por la fe a través de Jesucristo. Justificado simplemente quiere decir que eres hallado sin culpa, inocente. ¿Ya? Vas delante del juez con un cargo, pero él dice: despido el caso. Sales de aquí como si nunca lo hubieras hecho. Eso se llama justificación. ¿Y cómo somos justificados? Por la fe, por medio de la gracia de Dios, a través de la obra de Cristo en la cruz. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué quiere decir esto de la plenitud de los gentiles? Simplemente quiere decir que ahorita los únicos que están abiertos en recibir la gracia de Dios son los gentiles. El pueblo judío no quiere aceptar, no aceptan a Jesucristo, ¿verdad? Ellos no aceptan el evangelio, ellos están ciegos. Dice la Biblia que tienen un velo puesto sobre sus ojos, están ciegos a la verdad que usted y yo conocemos. Pero llegará el día de la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Se va a cerrar la puerta para los gentiles. Cuando la dispensación de la gracia se acabe, se acabó el tiempo del evangelio, de la gracia, de la predicación, ya nadie más puede ser salvo, ¿okay? Cuando se cierra esa puerta, se cierra el tiempo para todos los gentiles que han de entrar al reino de Dios. Entran ahorita. El que no entra ahorita ya no entró. Cuando ese momento se cierre, entonces ¿qué hace Dios? Dios regresa a tratar con el pueblo de Israel. Claro que sí. Ahí dice la escritura. Dice: y luego todo Israel será ¿qué? Salvo. O sea que Dios va a salvar a Israel, ¿ok? Porque es el pueblo de Dios. Pero lo va a hacer después de que termine con nosotros. O sea que si un judío ahorita acepta a Cristo, va a ser salvo, obviamente. Pero el pueblo de Israel en general no acepta que Jesucristo es el Mesías, ni acepta que la muerte en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, es para el perdón de sus pecados. Ellos no aceptan eso. Pero cuando ya la iglesia sea levantada, cuando el tiempo de los gentiles se cierre, cuando Dios termine de tratar con nosotros y la dispensación de la gracia termine, entonces Dios voltea su atención ahora a tratar con el pueblo de Israel y a tratar de salvar a su pueblo de él.
Por eso dice, y luego todo Israel será salvo. Por eso Israel, que van a salir los 144,000, 12,000 de cada tribu, a predicar el evangelio del reino por toda la tierra. Eso ya después de que la iglesia ya no está aquí. Entonces, ¿a quién se lo van a predicar? A los que están aquí sobre la tierra, pero muy especialmente a todos los judíos, para que los judíos entren ya, finalmente sean salvos. Entonces, pero ahorita, lo importante es que ahorita nosotros los gentiles se nos ha dado entrada a esto, y todo fue no porque lo merecíamos, porque por la pura gracia de Dios. Amén. O como dice el mexicano, de pura chiripada. No es chiripada, pero o sea que, ¿verdad que no merecíamos? Amén. No era para nosotros, pero como los judíos no lo recibieron, Él vino a ellos y los suyos no lo aceptaron. Dijo Jesús, pues voy a abrir la puerta para los que sí me acepten. Amén. Y los que sí crean en mi nombre. Gloria a Dios. Y nosotros creímos en su nombre y ahora somos sus hijos. Aleluya. Y ahora somos el pueblo de Él espiritual, Israel es el pueblo de Él físico literal. D, letra D. La gracia no implica autorización para pecar. Esto está bueno. Porque alguien dijo que el abuso de la gracia, cuando se abusa la gracia, se convierte en una desgracia. ¿Sí? Dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Yo digo que la gracia es un maestro. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciemos ¿a qué? A la impiedad. ¿Y a qué más? Y a los deseos mundanos. Y que vivamos ¿cómo? ¿A qué? La gracia nos debe de enseñar a nosotros. La gracia no es licencia para pecar. Nos enseña cómo vivir sobria y justa y piadosamente. Mientras que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten ¿en qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el hecho de que Dios te perdona, el hecho de que Dios no tuviste que ganarte la salvación, el hecho de que Dios te ama, ¿verdad? Si pecas una vez, si pecas dos veces, si pecas antes de bautizado, después de bautizado, la gracia de Dios se sigue extendiendo a ti, pero no es excusa para decir, que al cabo Dios me perdona, que al cabo yo soy salvo por gracia, yo no soy salvo por obras, yo puedo ir a hacer todo lo que me dé la gana. No es cierto. Por eso en Romanos 6:1 Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en el versículo anterior dice, donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Donde hay pecado, la gracia cubre ese pecado. No importa qué tan grande el pecado, siempre hay más gracia para cubrir ese pecado. ¿Sí me explico? No importa el tamaño de nuestro pecado, siempre la gracia de Dios es más grande que el pecado que nosotros cometemos. Eso es lo maravilloso de la gracia. Pero despuesito en el siguiente versículo dice, dado que la gracia abunda sobre el pecado, dice, por eso dice, perseveraremos en el pecado nomás para que la gracia abunde. ¿Y qué dice? Se contesta el mismo y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Si tú mueres al pecado, si mueres a la carne, no vas a andar con esas cosas. No vas a tener el apetito para esas cosas. Si todavía traes el apetito para esas cosas es porque andas vivo y no estás muerto. Entonces Pablo dice, el secreto, la idea de la gracia de Dios no es de seguirlo haciendo, que al cabo la gracia de Dios te cubre. La idea es de que, crucifícate con Cristo Jesús. Mata la carne para que ya no andes apeteciendo esas cosas. Número 2, prediquemos el evangelio
de la gracia. En Hechos 20:24 dice: pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buenas nuevas. Entonces, cuando habla aquí del Evangelio de la gracia, Dios simplemente dice las buenas nuevas de la gracia. Y la gracia de Dios es buenas nuevas para nosotros. Alguien dijo: gracias a Dios por la gracia, ¿verdad? Gracias a Dios por la gracia, porque son buenas nuevas para usted y para mí, porque si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estuviéramos? Y lo dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No debemos de prestar atención, dice aquí, a testimonios relacionados con legalismo, es decir, querer hacer entrar a las personas en asuntos de la ley para sentirse más justificados que otros. Debemos escuchar y tomar en cuenta aquellos que tienen relación con la gracia. Y cabe decir aquí, y deben ustedes darse la tarea y de leer la epístola a los Gálatas, ¿sí? La epístola a los Gálatas fue escrita específicamente para combatir el legalismo y esta idea que los judíos, miren que los apóstoles, los primeros, batallaron, porque algunos de ellos, todavía los apóstoles estaban divididos en este asunto del Evangelio de la gracia. No todos lo entendían igual. Acuérdense, los judíos querían que todo el que se estaba bautizando se circuncidara y quisiera esto y quisiera esto otro, como las prácticas de los judíos. Y los gentiles no sabían nada de eso. Los judíos: ¿pero qué me van a hablar? ¿Qué circuncisión ni qué incircuncisión? Guarden ese cuchillo. No se acerquen a mí con ese cuchillo. No. Yo no sé nada de eso. Yo no soy un judío. Yo nunca lo he practicado. Mis padres no lo practicaron. Mis abuelos no lo practicaron. No me traigan a mí estas cosas. No, pero es que si quieres servir a Jesucristo y quieres ser salvo, y dijo Pablo se cansó Pablo de esos judíos que querían forzar a los cristianos a hacer cosas y practicar cosas de los judíos. Dijo Pablo: no señor. Y toda la epístola de Gálatas está escrita para defender el hecho de que estamos nosotros bajo un nuevo pacto, estamos nosotros en la dispensación de la gracia de Dios y no debemos de mezclar la ley con la gracia. No debemos de mezclar los mandamientos de los hombres con los mandamientos de Dios. No debemos de forzar, obligar a la gente que cumpla con cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, toda la epístola a los Gálatas está diseñada, escrita para combatir, y a usted, a mí, nos hace muy bien, especialmente con el trasfondo nuestro, nos hace bien entender, leer bien Gálatas y entender eso. Léala en una versión moderna para que le agarre bien sabor a lo que está escrito ahí. Porque va a haber gente que va a andar queriéndolo hacer sentirse usted culpable, de cómo puedes andar así y cómo puedes tú. Eso no va a ser los cristianos. ¿Cuáles cristianos? ¿De qué clase de cristiano me está hablando? ¿Del cristiano bíblico o del cristiano religioso legalista? Entonces todo depende de cuál cristiano. No, que eso no es de Dios. ¿De cuál Dios me está hablando? Porque ese no es el Dios de la palabra de Dios que predicó Pablo. Pablo predicó el Evangelio de la gracia y después, ¿saben qué? A duras penas, pero los apóstoles lo aprendieron y lo recibieron, pero les costó, ¿verdad? Dios tuvo que revelarse a Pedro y Dios tuvo que revelarse a los apóstoles y enseñarles directamente, a veces por medio de sueños y revelaciones y visiones, para que entendieran lo que Pablo estaba. Es más, los apóstoles hasta entraron en debates entre ellos mismos y se agarraron los apóstoles. Está en la Biblia, está en Hechos capítulo 15, está escrito ahí
Y Pablo hace mención de que dice que confrontó a Pedro y hasta le llamó hipócrita. Fíjense, no anden ustedes llamándose así, ¿verdad? Pero dice, si el apóstol Pablo dijo a Pedro hipócrita, entonces yo también. No. Pero eso tenía razón. Pero si usted que por ahí alguien necesita, pues entonces ni modo. Pero hágalo con amor y en el nombre de Jesús. Pero Pablo confrontó a Pedro y le dijo, no, hermanito, así no es. No, que tienen que hacer esto, no, dice Pablo, no tienen que hacer nada de eso. Hasta que el Espíritu Santo tuvo que tratar con ellos. Y en Hechos capítulo 15, el Espíritu Santo les reveló y llegaron a un acuerdo entre todos y dijeron, ok, ahora sí entendemos. El Espíritu Santo dice, ahora todos los gentiles que entren en la iglesia, dice, solamente se les va a pedir que no coman carne sacrificada a los ídolos, que se abstengan de la fornicación, ¿verdad? Pero dice, no les vamos a andar imponiendo reglas de las nuestras, ni que se circunciden, ni nada de eso. Y aún después de todo eso, andaban algunos por ahí que se llamaban judaizantes. Estos se llaman judaizantes. Se metían en la iglesia por ahí y diciendo a la gente, no, ustedes no están bien, ustedes no tienen la verdad, hasta que ustedes no se circunciden, hasta que ustedes no... Y andaban la gente así. Entonces por eso Pablo escribe la epístola, le escribe una carta a los Gálatas, dice, si alguno viene a ustedes con otro evangelio, o sea, aunque sea un ángel viene a ustedes con otro evangelio, dice, el tal sea anatema. Dice, no dejen que nadie los persuada de que hay otro evangelio. O sea, el evangelio que estaba mezclado con la gracia, el evangelio que quería hacer judíos a los gentiles, el evangelio que les imponía reglas que se aplicaban solamente a la cultura y a las costumbres de los judíos. Dice, no dejen que nadie les venga a hablar. Dice, aunque yo venga después y les predique otro evangelio, ni a mí me crean, dijo Pablo. ¿Está serio? Dice, ni aunque un ángel se les aparezca, no le crean. Y les estoy hablando, Pablo dice, esto que les estoy hablando es la verdad. Y está escrito y punto. Y nada de coma, puro punto. Ok. ¿Y cómo sabemos que los apóstoles entonces recibieron esto? Porque ustedes van a tener que leer las escrituras en Hechos 11, 20 a 24 en Antioquía. En Hechos 13, 37 al 47 dice que perseveraban en la gracia. Entonces, yo creo personalmente que cuando la Biblia habla de la doctrina de los apóstoles, yo creo que ahí está incluida la doctrina de la gracia. Porque ellos la enseñaron. Ellos perseveraron en esa doctrina. Entonces, eso está incluido ahí en la doctrina de los apóstoles. ¿Okay? La enseñanza de la gracia de Dios.